una gran bendición poder estar nuevamente en la casa del Señor para escuchar su palabra, para adorar su nombre. Yo sé de que muchos vinieron hoy con ese deseo de aprender de la palabra del Señor, pero más que todo, poner por práctica lo que la Biblia nos dice. Hemos estado aprendiendo sobre la fe que nosotros debemos de tener como cristianos y sobre el significado de la fe en la vida de nosotros como cristianos. Pero yo quiero que en esta mañana podamos aprender de los desafíos de nuestra fe. Quiero que aprendamos de los desafíos de nuestra fe. Y quiero invitarlos para que vayamos a la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 5. Colosenses, capítulo 2, versículo 5. Y vamos a ver de la manera en que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Vamos a ver de la manera en que Dios quiere hablarnos en esta mañana. En Colosenses capítulo 2, versículo al 5 dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y hay algo bien interesante que nosotros podemos encontrar aquí en esta carta a los Colosenses. Es como en primer lugar el apóstol Pablo está diciendo: aunque yo estoy ausente en cuerpo, pero no obstante en el espíritu yo estoy presente con vosotros. Y yo me gozo con ustedes, me gozo al ver el buen orden que ustedes tienen y también la firmeza que ustedes tienen en la fe en Cristo Jesús. Y es algo bien importante que nosotros en esta mañana podamos ver cómo el apóstol Pablo en este capítulo 2 está hablando del gozo que él tiene, que tiene el apóstol Pablo al ver el buen orden y la firmeza de la fe que tiene esta iglesia que está en los Colosenses. Entonces, el apóstol Pablo escribe a los cristianos que están en la iglesia de Colosas, y él les expresa de ese gozo que tiene. Él les expresa de ese gozo que tiene al ver la firmeza que ellos tienen en Cristo Jesús. Pero podemos hacernos una pregunta en esta mañana. ¿Cómo el apóstol Pablo podía ver esta firmeza que tenían estos cristianos que estaban en Colosas? ¿Cómo el apóstol Pablo podía ver ese gozo que tenían ellos? ¿Cómo Pablo podía ver esa firmeza en su corazón, esa fe, esa convicción que ellos tenían en Cristo Jesús? Y algo que la palabra del Señor nos enseña es que estos cristianos que vivían allí en Colosas, ellos habían enfrentado muchos desafíos. Y la fe que ellos habían adquirido en Cristo Jesús era una fe que había sido probada. Era una fe que había enfrentado dificultades. Era una fe que había soportado adversidad, y ellos habían soportado adversidad y ellos lo habían hecho con mucha paciencia. Y es por eso de que Pablo estaba viendo aquella firmeza que tenía esta iglesia que estaba en Colosas. Porque a pesar de que su fe había sido probada con dificultades, con adversidades, ellos aún mantenían la paciencia y aún mantenían esa firmeza en Cristo Jesús. Y en nuestra vida como cristianos, yo estoy más que seguro de que muchas veces nosotros enfrentamos muchos desafíos,
Estoy más que seguro de que nosotros enfrentamos muchas adversidades, enfrentamos muchos desafíos en los cuales nuestra fe es puesta a prueba. Pero en la palabra del Señor, usted y yo podemos encontrar cuáles son algunos de los desafíos de nuestra fe y qué es lo que necesitamos exactamente para poder superar cada uno de estos desafíos. Entonces es bien importante para que nosotros tomemos en cuenta que debemos ver a la luz de la palabra del Señor cómo nosotros podemos enfrentar aquellas dificultades, cómo nosotros podemos enfrentar aquellas luchas, cómo nosotros podemos enfrentar todas aquellas adversidades mostrando paciencia a la luz de la palabra del Señor. Entonces es únicamente a través de la palabra del Señor que nos va a enseñar cómo nosotros podemos superar aquellas adversidades. Y el primer desafío que yo quiero que miremos en esta mañana es muchas veces las circunstancias que nosotros pasamos. Quiero invitarlos para que vayan a Marcos capítulo 4, versículo 36 al 38. Pasamos muchos desafíos nosotros, pero uno de los desafíos a los cuales nosotros nos enfrentamos es a las circunstancias que vienen a nuestra vida para que nuestra fe sea probada. En Marcos capítulo 4, versículo 36 al 38 dice: y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba. Y le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa y estaba durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? Mira que perecemos. Y algo que nosotros podemos ver en este capítulo 4, versículo 36 al 38, es que durante el viaje que Jesús tenía con sus discípulos, de repente hubieron circunstancias que cambiaron. Estaban tranquilos, no pasaba nada, pero de repente la Biblia dice que se levantó una gran tempestad de viento. Y esa tempestad de viento que se levantó echaba las olas sobre la barca en que ellos estaban. Y no podemos desconocer que de la noche a la mañana, de un minuto a otro minuto, las circunstancias pueden cambiar en nuestra vida para que nuestra fe sea probada. En el versículo 37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y algo que los discípulos tenían miedo es que estas olas o esta tempestad que estaba sobre la barca era tan fuerte que llegaron a pensar que les iba a costar la vida. Llegaron a preocuparse, llegaron a sentir miedo, porque ellos pensaron de que su vida hasta ahí iba a llegar. Pero algo bien interesante es que nosotros, al igual que los discípulos, enfrentamos muchas circunstancias en nuestra vida muy difíciles y en los cuales muchas veces nosotros pensamos y llegamos a creer de que Dios no está al cuidado de las circunstancias que nosotros estamos pasando. Llegamos a creer que en nuestras oraciones no están siendo escuchadas. Llegamos a creer de que nuestras súplicas no están siendo escuchadas por el Maestro. En el versículo 38 vemos que
Jesús estaba tranquilo. Él no estaba asustado por lo que estaba pasando. Los discípulos sí estaban asustados. Lo contrario, Jesús estaba durmiendo en el cabezal. Y los discípulos gritaron, le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? Y podemos imaginarnos esta escena. Podemos decirle que esta es una escena como de película. Jesús está tranquilo, como que no está pasando nada. Sus discípulos están en una gran tempestad y ellos tienen miedo porque ellos creen de que hasta ahí nomás les va a llegar la vida. Y las olas están pegando sobre la barca, pero Jesús aún todavía sigue dormido. Jesús todavía sigue descansando. Y ellos le gritan a Jesús y le dicen, hey, tú tienes que tener cuidado de nosotros. ¿Por qué tú no tienes cuidado de nosotros? Es la pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos o la que muchas veces nos podríamos llegar a hacer. ¿Será que Dios no está en control de esta situación difícil que yo estoy pasando? ¿Será que Dios no tiene el cuidado de este problema en el cual yo estoy enfrentando? Y ellos llegaron a creer que en medio de estas circunstancias muy difíciles ya no tenían esperanza. Ellos llegaron a creer que en esta situación difícil que ellos estaban pasando, llegaron a creer de que ya no tenían esperanza. Es lo que nosotros podemos pensar en esos momentos, en esas circunstancias que cambian en nuestra vida. Es probable que lleguemos a pensar de que Dios no está en control de lo que estamos pasando. Pero, ¿cómo nosotros podemos vencer este desafío? Y esa es una de las preguntas que yo considero que es muy importante. ¿Cómo usted como cristiano o como yo como cristiano tengo que vencer este desafío? En primer lugar, nosotros debemos de confiar en el poder de nuestro Dios. Debemos de confiar en quien nosotros hemos creído. Hemos de confiar en Dios que ha vencido la muerte. Debemos de confiar en Él. En Marcos capítulo 4, versículo 39 al 40, y levantándose, dice que reprendió al viento y le dijo al mar, calla y enmudece. Y enseguida dice que el viento cesó y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué ustedes están preocupados? ¿O por qué ustedes están amedrentados? ¿Por qué ustedes están como locos que no saben qué hacer? Y esa es una pregunta que Jesús les hizo y es una pregunta que es bien importante. ¿No tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Ustedes están gritando, ustedes están asustados, están preocupados, están con miedo, ustedes creen que ya no tienen esperanza. ¿Qué está pasando con ustedes? Parece que ustedes han perdido la fe. Parece que ustedes no tienen fe. Y para que reflexionemos en esta mañana, podemos hacernos estas preguntas también a nosotros mismos. ¿Por qué muchas veces nosotros nos sentimos amedrentados? ¿Por qué muchas veces nos sentimos de que no hay una salida a nuestros problemas? ¿Por qué muchas veces sentimos de que no hay una solución a nuestros problemas? ¿Será que muchas veces nuestra fe está menguando? ¿O será que muchas veces nuestra fe está en declive? ¿O será que muchas veces nuestra fe no es tan grande como para poder creer de que tenemos un gran Dios y que necesitamos creer en el poder de su palabra? Y él reprendió el viento, él le dijo al mar que tenía que callarse y el mar enseguida dice que comenzó, el viento comenzó a cesar ahí en el mar. Se hizo una gran bonanza, pero él les preguntó, ¿por qué ustedes están amedrentados? ¿Por qué ustedes están preocupados?
ustedes no tienen fe. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Y podemos preguntarnos en esta mañana, ¿por qué nos sentimos preocupados muchas veces? ¿Por qué nos sentimos angustiados muchas veces? ¿Será que muchas veces nuestra fe es muy corta? ¿O será que muchas veces no tenemos fe? Y estas preguntas que Jesús estaba haciendo a sus discípulos tenían un gran significado. Jesús les estaba diciendo, no deben de tener miedo. Jesús les estaba diciendo, yo puedo cambiar cualquier circunstancia difícil en la cual ustedes están pasando. Jesús estaba diciendo, yo puedo vencer cualquier dificultad. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Y es por eso que en Marcos capítulo 10, versículo 27 dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Debemos de creer que Dios tiene poder para poder cambiar cualquier circunstancia difícil en la cual nosotros estamos enfrentando. Y el peor error que nosotros podemos cometer es frustrarnos, es preocuparnos, es amedrentarnos y es perder nuestra fe. Porque si perdemos nuestra fe y si nos sentimos que ya no hay una solución, es probable que no vamos a saber a quién ir. Y aunque los discípulos estaban emproblemados, estaban angustiados, se sentían con problemas y circunstancias difíciles, ellos supieron a quién tenían que ir. Y era Jesús mientras él estaba durmiendo y él estaba descansando. Y el segundo desafío que yo quiero que aprendamos en esta mañana es que cuando la respuesta a nuestras oraciones está tardando, muchas veces nosotros creemos de que ya no o que nadie nos está escuchando. Cuando la respuesta a nuestras oraciones tarda en llegar, muchas veces nosotros creemos de que nadie nos está escuchando, de que el Dios en quien nosotros hemos creído ya no nos está escuchando. En Salmos capítulo 69, versículos 2 al 3 dice, estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie, y he venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar mi garganta se ha enroquecido. Mi garganta está con dolor. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Y nosotros en el texto que acabamos de leer podemos ver la desesperación que tiene una persona que probablemente está sin respuesta, alguien que se siente cansado de orar, alguien que se siente cansado de clamar y alguien que está años o meses, días esperando la respuesta de Dios. Y podemos ver que esta persona que está diciendo aquí en el capítulo 69 del 2 al 3 dice, estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido al abismo de aguas y la corriente me ha anegado. Estoy cansado de llamar, estoy cansado de llamar, estoy cansado de orar, estoy cansado de gritar, pero yo veo de que nadie me presta atención. Al parecer nadie me está escuchando. Y cuando las oraciones muchas veces tardan en obtener la respuesta que nosotros deseamos, muchas veces comenzamos a sentirnos cansados de orar. Nos cansamos y ya no queremos seguir orando, porque creemos de que nadie nos está escuchando. Nos cansamos de clamar, nos cansamos de esperar la respuesta en Dios. Y ser pacientes es un desafío que nosotros debemos de tener en nuestra fe.
Cuando la respuesta no llega, no debemos de desesperarnos. Cuando la respuesta de Dios no llega a nuestras oraciones, no debemos de sentirnos frustrados. No debemos de sentirnos desanimados. Lo contrario, las circunstancias de esta vida deben de ayudarnos para que nos acerquemos a Dios. Deben de ayudarnos para que vivamos más cerca de Dios en estos tiempos difíciles. También podemos preguntarnos en esta mañana, ¿cómo podemos vencer el desafío de nuestra fe? Y aprendimos que el desafío de nuestra circunstancia lo debemos de vencer confiando en el poder de la palabra del Señor. Pero el desafío de nuestra fe lo debemos de vencer confiando en la providencia de Dios, confiando en que el Señor siempre tiene una solución, confiando en que el Señor siempre tiene una salida para nuestros problemas. En Salmos capítulo 37, versículo 25 dice: yo fui joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y no debemos de desconocer, hermanos, que la providencia de Dios es su cuidado constante. La providencia de Dios es el cuidado constante que Dios tiene siempre para nuestras vidas, para proveer para nuestras necesidades, para ordenar todo aquello que está desordenado en nuestra vida, para dirigir todo aquello que no está bien en nuestra vida. Y aún cuando no hay milagros visibles en nosotros como cristianos, debemos de saber de que su mano poderosa está trabajando de una manera silenciosa. Debemos de creer de que aun cuando no miramos milagros que son visibles para nosotros, debemos de saber de que el Maestro está trabajando mientras nosotros estamos haciendo el examen de nuestra fe. Él trabaja de una manera silenciosa a favor de nuestra vida. Y podemos decir, hermanos, que la paciencia es tener confianza en la providencia que Dios tiene para nosotros. Es creer que Él ya está trabajando. Es creer que aunque nosotros no entendemos de la manera en que Él está trabajando, es creer de que Él ya está trabajando. Aunque no entendemos, Él ya está trabajando en las circunstancias difíciles de nuestra vida. Y podemos reconocer la providencia divina de nuestro Dios todos los días. Aun cuando nosotros estamos murmurando, aun cuando nosotros estamos reclamando, aun cuando nosotros nos hacemos preguntas, y aun cuando nosotros no ponemos atención a la voz de Él, debemos de saber algo bien importante, que Él está trabajando en nuestra vida. Y hay una parte en la Biblia que a mí me gusta mucho, está en Primero de Reyes, capítulo 19, 11 al 13, y habla de que Él les dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande, poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de su cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Algo que nosotros podemos ver en la palabra del Señor
que tras el fuego de un silbo apacible y delicado, ahí estaba el silbido de nuestro Dios. Ahí estaba trabajando Dios. Y en la versión del lenguaje actual, nosotros vemos, y hablo un poco más claro, entonces Dios le dijo, sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. Y en ese momento Dios pasó por ahí de inmediato, sopló un viento fuerte que estremeció toda la montaña y las piedras se hicieron pedazos. Pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un gran terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio, y cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa y salió y se quedó en la entrada de la cueva. Y en ese momento Elías escuchó una voz que le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Entonces Dios está trabajando con un ruido silencioso y delicado en nuestra vida. De la manera en que nosotros no entendemos, de la manera en que nosotros no sabemos cómo Dios está trabajando en nuestra vida, Él ahí está trabajando. Quizás tu milagro o los milagros en nuestra vida no son tan visibles como nosotros quisiéramos que deben de ser. Y eso muchas veces nos tiene desesperados, eso muchas veces nos tiene angustiados, eso muchas veces nos desanima en nuestra vida como cristiano. Pero si ponemos atención, nosotros podemos reconocer aquel ruido delicado, aquel ruido apacible, aquel ruido silencioso de parte del Señor que nos dice, yo estoy trabajando en la situación difícil que estás pasando, en aquellos detalles que muchas veces no parecen que tienen importancia para nuestro Dios. Él aún allí está trabajando. En ese ruido silencioso, en ese ruido delicado, ahí está trabajando el Señor en nuestras vidas. Y cada pequeño detalle que pasa en nuestra vida es un milagro de parte de nuestro Dios. Y es la manera en que Dios trabaja en nuestra vida. Pensemos por un momento de cómo Pablo se gozaba en la firmeza de los colosenses, porque su fe había sido probada, porque ellos habían resistido con paciencia, porque ellos habían permanecido en esa fe en Cristo y que no importaba las circunstancias que ellos estaban pasando, ellos estaban atentos a ese sonido silencioso de parte del Señor. Esa iglesia sí había escuchado con mucha firmeza ese sonido silencioso de parte del Señor. Y hoy también nosotros enfrentamos circunstancias que pueden ser muy difíciles y a veces nuestras oraciones parecen que no tienen respuesta. Pero algo que debemos de saber, hermanos, es que no estamos solos. Tenemos el poder de Dios para cambiar lo posible y la providencia de Dios que ordena cada detalle en nuestra vida. Y aunque nosotros no miramos, aunque nosotros no muchas veces no creemos que nuestra fe se está fortaleciendo más en medio de la tormenta, aunque nosotros muchas veces pensamos de que Dios no está trabajando, aunque muchas veces parece de que el cielo está guardando silencio, que nadie nos está escuchando, Dios aún nos está escuchando y Él está trabajando en medio del silencio. Dios sigue obrando en nuestra vida, Dios sigue trabajando en nuestra vida de la manera en que Él nos dice, no temas, de la manera en que Él nos dice,
no se sientan amedrentados, no se sientan frustrados, no se sientan preocupados. Yo estoy con ustedes. Nuestra fe debe estar firme porque nuestra fe está puesta en Jesucristo, que es el autor y el consumador de nuestra salvación. Yo quiero invitarlos en esta mañana para que se pongan sobre sus pies. Le demos gracias al Señor.